Ok, ya está grabando. Entonces empezamos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en este día para poder estudiar acerca de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a aprender acerca de su persona y obra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Ujú. Pues, Leti, ¿quiere que el micrófono esté puesto en el teléfono? Ok. Sí, para ver quiénes quieren. Ok. Entonces, vamos a estar estudiando acerca de Jesucristo, de su persona y de su obra. Primero vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos. Pues creo que vamos a usar esta Biblia. María, no sé si alguien más tiene otra Biblia, porque también tengo la Biblia que estamos usando en la iglesia, pero yo sé que algunos tienen esta Biblia María aquí. ¿Alguien más tiene la Biblia que estamos usando en la iglesia que prefiere que usemos esta? I don't have it, Pastor. Ok. Entonces, vamos a ver de la persona de Jesús. El número de páginas de estas Biblias aquí son las Biblias que están al derecho extremo. Vamos a ver y son de la parte de atrás de la Biblia. Es San Juan 1 y 14. Y pues voy a sacar mis lentes, o no voy a poder leer la Biblia muy bien. Está en la página 134 de la parte de atrás de la Biblia. Ok. Este es el mero principio del Evangelio de San Juan, en la página 134. Y dice aquí en el versículo 1, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí está hablando de la palabra, pero ¿qué es lo que dice acerca de la palabra? Ok, Leti contestó ahorita que es Dios y era Dios. Entonces dice que existió en el principio. Ok, ¿quién existió en el principio? Dios. Ajá. Y que dice, aquel que es la palabra estaba con Dios y Y era Dios. Ok. ¿De cuál persona de la Trinidad estamos hablando aquí? Dios Padre. Ok, pues vamos a ver. En el principio ya existía la palabra, es eterno. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Dios quién? Con Dios Padre. Entonces, la palabra, mira, que estaba con Dios Padre y dice que era Dios. Ok, so la palabra tiene que ser quién entonces. Ok, nos va a decir en el versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros.
Entonces, ¿quién es la palabra? ¿Quién ha existido desde el principio? Pero se Jesús. hizo hombre. Jesús, ajá. Y pues aquí nos enseña claramente que Jesús es Dios. Si Jesús es eterno, tiene que ser ¿quién? Dios. Dios, ¿verdad? Y dice que estaba con Dios el Padre y era Dios. Y luego en el tiempo, cuando Dios el Padre decidió, se hizo hombre. Nos dice en el 14, aquel que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Ujú. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibió del Padre. Entonces, aquí enseña claramente acerca de la persona de Jesús, que es Dios. Ok. Ahora vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Está en la página 330. Ok, la página 330, capítulo 13, 300. versículo 8. Ok, so, Jorge María Elena, ¿tiene la lectura? Sí, pastor, ¿de qué número a qué número? Ocho. ¿Nada más el 8? Sí, solamente el Sí. versículo 8. Ajá. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ok. ¿Cambia Jesús? No. No. No, él no No. cambia, él es el mismo. Desde eternidad a eternidad es el mismo. Pues, ¿quién puede ser el mismo y no cambiar? Pues solo Dios, ¿verdad? Solamente Él. Aquí son lecturas enseñándonos de la divinidad de Jesús. Y pues, ¿aceptan todos la divinidad de Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Todos aceptan? Sí. Para algunos es Jesús solo un buen maestro o solo el Hijo de Dios. Pues yo creo que no todos aceptan la divinidad de Jesús, todos nosotros sí. Pero para algunas personas dicen que, el Padre es Dios, pero Jesús no, es Hijo de Dios. En algunas religiones, respetan a Jesús como un buen maestro, pero no es Dios. Pero aquí podemos ver que las escrituras dicen que Jesús es Dios. Pero ¿es Jesús solo Dios? ¿O qué más? Ok. Jesús es Dios y Espíritu Santo. No, Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero Jesús es Dios y ¿qué? Hijo único verdadero. Sí, es cierto. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Mateo, capítulo 1, 18 a 25. Y será la página 2, pero en la parte de atrás de la Biblia.
es al principio del Nuevo Testamento, porque San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Okay, so San Mateo 1, 18 a 25. No me encuentro que 900. Ah, Uno en el- que habla del nacimiento de Jesucristo. Que Pero es San Mateo, no es Isaías. ajá, sí, es página 2 en el Nuevo Testamento. Es San Mateo 1, empezando con el versículo 18. Es en el Evangelio de San Mateo. Ujú. San Mateo 1. 1:18-25. De donde dice nacimiento de Jesús. 18. 18. 20. Ok. Ujú. Ujú. Okay, so entonces, uno de ustedes, Jorge María Elena, ¿gusta leer? Sí, yo lo leo. Okay. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, Ya. ok, Sigue. Toda la José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es el Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Okay, ¿esto nos cuenta de qué? Del nacimiento de Jesús. Del nacimiento de Jesús. Pues los otros versículos hablaban de Jesús siendo Dios
Estos versículos hablan de Jesús siendo ¿qué? Siendo humano, siendo persona, siendo como Sí, nosotros. ajá. Entonces podemos ver que Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él es Dios y hombre. Y pues podemos ver que aquí dice Mateo esto, pues hablando de una cita de Isaías, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios Dios con con nosotros. nosotros. Entonces, acerca de la persona de Jesús, vemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hoy en día, pues, casi nadie, pues, niega la humanidad de Jesús. Pero puede ser que niegan la divinidad de Jesús. Pero ha habido en la historia, pues, personas quien negaría la humanidad de Jesús. Que Jesús solamente pareció como un hombre, pues, decían otros. Pero podemos ver que las escrituras enseñan que Jesús es Dios y hombre en una sola persona. Pues, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que hemos estudiado aquí? No, Ok, pues vamos a seguirle entonces con la obra de Jesús. So, aquí hay varios versículos que hablan de la obra de Jesús. Y el primer versículo es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y es el capítulo 5. Y podemos ver en la página 260. Y no, en la parte de atrás de la Biblia. Sí, es al mero final del capítulo 5. Corintios. 5:21. Ujú. Es en la página 260 del Nuevo Testamento, segunda de Corintios 5, versículo 21, Ujú. hasta mero final. Pues, ajá. Entonces, ¿uno de ustedes gusta leer? Jorge, María Elena. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo trató como al pecado mismo, para sí mismo, por medio de Cristo, librarnos de culpa. Ok. Entonces, pues podamos ver que dice que Jesús era perfecto, nunca había cometido ningún pecado, pero que Dios lo trató como a pecado mismo. No dice aquí como un pecador, sino como a pecado. Y así librarnos de culpa, Culpas. o pues para que quedamos justos, es una otra manera de decir esto, o que nos justifica, pues que Dios nos declara inocentes. Y pues entonces, por esta razón vino Cristo. Y pues vamos a ver varios aspectos de la obra de Cristo. Y vamos a ir a algunos libros adelante, a la página 272, y en Gálatas 4, versículos 4 y 5.
Okay, so, Seguidita, de la 272. ajá. Okay. So, ¿uno de ustedes gusta leer? A ver si quiere leer una o algo. ¿Es ese? Sí, El versículo 4. Sí, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como hijos. Y para mostrar, that's it. oh, Ok, so eso está bien. Que nos recibiera como hijos, está hablando aquí como Él nos adopta como hijos, de dar libertad o otra manera para rescatarnos, rescatarnos de la esclavitud a pecado. So aquí habla de qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos rescató, nos salvó, nos da libertad, y nos nos adoptó. adopta como sus hijos. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Ok. So, luego seguimos con primera de Juan 3:8 en la página 350. Y tenemos que ir hacia atrás, más atrás de la Biblia. A 350. Capítulo 3 y 8. Ok, so ya tienen el versículo. Ujú. Ok. Yo leo este versículo, pues, primera de Juan 3:8. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Al principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Ujú. Nos tentó, nos hizo caer en pecado. Sí, Ah, porque él desde un principio tentó a Jesús, pues, en el por eso él principio- tiene antecedentes de que pues es malo. Ajá. Sí, tentó a Adán y Eva y ellos Adán y Eva. cayeron en pecado. Y Ujú. pues Juan sí también tentó a Jesús. Y pues, pero dice que Jesús vino para deshacer lo hecho por el Lo diablo. hecho por el diablo. Ok, de librarnos de la esclavitud a pecado. De quitar la muerte, pues Él transforma la muerte a la entrada a la vida eterna, pero que Dios nos va a resucitar en el día final. Entonces, pues Jesús vino para deshacer su obra. Ok. Pues regresamos a algunos capítulos a segunda de Timoteo, en la página 309.
Ok. 609, capítulo 2, versículo 10. Del 2 al 10. No, Pues veo que no, es el sí, capítulo pues- 2, pero solamente versículo 10. Por eso lo soporto. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Ok. So, ¿qué es lo que nos da aquí Cristo? La salvación eterna. Que sí. Salvación gloriosa y eterna, ¿verdad? Por medio de Jesús podemos alcanzar esto por medio de la fe en Él. Ok. Entonces, regresamos a Romanos 5, 19, en la página 223. Puedes poner 223, capítulo 5, versículo 19. Ajá. Romanos. El 223 en la segunda columna, capítulo 5, versículo 19. Sí, Jorge, ¿te gusta leer? Sí. Es solo hombre. no, es decir, ¿no? Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedarán libres de culpa. Ok. Entonces, el primer hombre de que habla aquí, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, ¿de cuál hombre está hablando aquí? De Adán y Eva. De Sí, Adán. ajá. Aquí está hablando de Adán. Siempre cuando habla del que entró el pecado, pues aquí en el Nuevo Testamento habla de Adán, Sí, pues como él era como la cabeza de la familia. Ah, ok, so, Y por después, obediencia de Jesús, todos serán libres de pecado. okay, libres de culpa, sí. O nos quedamos justos o somos justificados, pues que Dios nos declara libres de culpa o nos declara inocentes. Eso es lo que quiere decir aquí, que por medio de Jesús, pues no somos salvos. ¿Tenemos que tener alguna duda? No. No. Pues podemos ver que todo depende de Él y no de nosotros. Entonces, para terminar esta sección aquí, es Primera de Corintios 15, 51 a 57, en la página 254. El capítulo 15 es un capítulo largo y pues
Está en la segunda columna de la página 254. ¿Sí? So 254. Número 13. Ok, Leti me está Capítulo diciendo que 15. está en el 253, pero está en el 254. Sí, Pues tienes que sigue en la próxima página. 54. Entonces, como pasado la mitad de la segunda columna, versículo Corintios. 51. sí. Ujú. Ajá, y Corintios pues 15, ya 51. está terminando toda esta página hasta la próxima. Pues yo puedo leer esto. Ujú. Pero quiero que ¿Qué va a sepan. leer? ¿Qué va a leer? Sí, pastor. Ujú. Dígalo. Ok. Pero quiero que sepan un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos en Jesús? ¿Qué es lo que se está tratando aquí? Está hablando del último día, ¿verdad? Sí, de la muerte. Ajá. Y que aquí la promesa es que Dios que nos va a A resucitar. resucitar. Ajá. Y eso es gracias a lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Es esta una promesa de Dios? Ajá. Sí. Podemos tener la confianza, ¿verdad? Sí, Aunque, pues, por decir, si nos enfermaríamos de COVID-19, nos moriríamos, tenemos la esperanza que en el día final que Dios nos va a resucitar. Sí. Sí. Y pues, esa es su promesa. Que vamos a ver algunas imágenes acerca de la persona y obra de Jesús. Ok. So, entonces, tenemos en la parte superior un símbolo de qué? Pues el triángulo El representa... triángulo, ajá. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, sí. Tenemos el Padre aquí, el Hijo aquí, el Espíritu Santo. Este es el símbolo para quién aquí. Para Dios. Para De Dios. Dios. El triángulo es símbolo de qué? Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, ¿verdad? Y aquí tenemos una línea.
¿Tiene una línea, un principio, un fin? No, No, es eterno, ¿verdad? sí. Y aquí, en esta parte, es Dios, ¿verdad? ¿Es Dios eterno? Sí. Sí. Siempre ha existido, siempre existirá. Ok. Aquí tenemos la mano de quién? De Dios. De Dios, ¿quién? Dios Padre, Dios nuestro Dios Padre. Dios Trino, ¿verdad? Esta aquí está hablando de qué? De la alabar a Dios. creación. Ok, sí. Están alabando a Dios. Este es en el jardín de Edén. Es la creación perfecta de Dios. Todavía no ha entrado el pecado. Y pues podemos ver que Dios es rey. Y Él está gobernando todo. Este era en el principio de la creación. Pero pues podemos ver que hay una línea ahí y pues, ok, agregó aquí pues la cuna de Jesús, Nacimiento. ajá, su nacimiento. Hubo un tiempo en la historia cuando Dios decidió pues que se iba a hacer hombre. Aquí tenemos el Hijo de Dios, quien siempre ha sido eterno, ¿verdad? Sí. Y aquí Dios se hizo hombre. Entonces, ¿cuándo empezó a existir la persona de Jesús? Una pregunta. Hablando técnicamente, ¿podemos decir que Jesús siempre ha existido? Sí. ¿O debemos decir que el Hijo de Dios siempre ha existido? El Hijo de El Dios, Hijo de El Dios. Hijo de Dios. Porque hubo un tiempo en la historia en que el Hijo de Dios llegó a ser hijo del hombre y llegó a conocerse como Jesús. So, Dios y hombre sí tuvo un principio. Pues cuando Dios se hizo hombre en la encarnación. Ok, pero podemos ver que el Hijo de Dios siempre ha existido. Pero que el Dios hecho hombre en un punto en la historia empezó a existir en la persona de Jesús. Y pues podemos ver que esta habla del Dios hecho hombre, Jesús, quien es eterno. Pues que tiene un principio, pero siempre va a existir como Dios y hombre. ¿Ha dejado Jesús ser un hombre? No. So aquí tenemos el día de hoy, pues dice today. Ujú. Va a haber un tiempo en su aparición final. Pues a veces hablamos de su segunda venida. Pero ¿se ha ido Dios? ¿Jesús se ha ido? No. No. Solamente transformó la manera en que está presente. Antes Sacúdelo un poquito de del su agua para que escurra más, ¿no? resurrección, Para que suelte más. Él limitó su presencia. Él puso a un lado el uso completo de sus poderes divinos y vivió como nosotros. Pero ya que resucitó, pues podemos ver que usa completamente sus poderes divinos. Y cuando ascendió al cielo, solamente cambió la manera de estar presente.
no podemos ver físicamente, pero eso no quiere decir que sea evil. Y pues esta es la parte superior. Aquí tenemos el símbolo para quién? Para Dios. Para Dios, ¿verdad? Y pues podemos ver que en algún tiempo en la historia, el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre y es la persona de Jesús. Él vino para servir a Dios por servir a nosotros. Ujú. Así está amando a Dios por amar a nosotros. Y aquí este símbolo es el símbolo de qué? Que será de pecado, ¿verdad? Porque uno se sirve a sí mismo en vez de servir a Dios y de servir al hombre. Entonces, como egoísmo. Y pues podemos ver que las manos están a uno mismo, está indiferente a Dios. Y por causa del pecado, nuestro fin es que La muerte. la muerte. Pero podemos ver que Jesús vino para servirnos por medio de su muerte, resurrección y ascensión. So, aquí vemos a Jesús aquí sirviéndonos, Ujú. cargando nuestros pecados en la En la cruz. cruz. Y luego fue sepultado, pero la tumba está abierta. Ujú. Resucitó. Resucitó. Ascendió a los cielos y ahora está presente con nosotros, que está con su Espíritu Santo. So, pues podemos ver esta parte aquí abajo, habla de su persona y esto habla de su obra. Ujú. Aquí pues, entonces sigue la humillación y exaltación de Jesús. Que estamos pues como a la mitad de la lección. No sé si queremos dividirlo en dos partes o si queremos seguir pues a estos versículos para leer y considerar la humillación y exaltación de Jesús. ¿Quieren seguir ahora o lo dejamos la otra mitad para la próxima semana? Como usted guste, pastor. Ok. Pues tal vez terminaríamos como las 8. ¿Está bien conmigo? Si está bien con ustedes. Pues no sé los demás, pastor, si gusta preguntarles a los demás. Ok. 200. Pues yo ¿qué? creo que Isabel se ha ido y no he escuchado de Ana, pues si estás ahí, y creo que tienes un micrófono abierto que puedes hablar. Ajá. Ok. Sí, porque para si están de acuerdo ellas también. Ajá. Pues nadie ha expresado nada. So, si ustedes gustan, podemos seguir. Pues 286. entonces vamos a ver Filipenses 2, 4 al 11 en la página 1108. Oh, no, disculpa, 277. 277. Ajá. Ay, no lo encuentro. ¿Ya lo hallaste? Efesios. No, Oh, no, Filipenses. Ahí pues sí le tienes tú. Ok, disculpa. 284. Déjame entonces. Ok, Filipenses 2, De 4 al 11. 4. en la No lo página encuentro de acá de atrás, ¿verdad? 284.
Ahí estoy en Filipenses 2:84. Permítame pasar. $284, capítulo 2. ¿Puedo comenzar yo? Ok. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Sí es ¿verdad? Ajá. Sí, del 4 al 11. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio. Y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios dio el salto más alto, honor, el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla. Todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo el Señor, para honra de Dios Padre. Ok. Aquí habla de la humillación y exaltación de Jesús. Y pues y todos los versículos van a tratar de esto. Pero cuando hablamos de la humillación de Jesús, no estamos hablando que personas lo humillaron o algo así. Estamos hablando de que él al hacerse hombre, Él se humilló. pues él puso a un lado el uso de sus poderes divinos Ujú. para vivir como nosotros. Y pues entonces habla de su obediencia a su Padre y al plan de salvación, de lo que Él hizo por nosotros, no usando sus poderes divinos, para su propio bien. Esa era su humillación. Su exaltación empezó cuando Él resucitó. Entonces es cuando ya empezó a usar, siempre y completamente sus poderes divinos. Pues podemos ver después de su resurrección, cuando Jesús quiso estar con sus discípulos, solo se manifestó. Como habla de que sus discípulos estaban en un cuarto encerrado. Él estaba ahí, pues solamente que ellos no lo vieron hasta que él decidió hacerse visible y pues y tenía la apariencia que él tenía que haber pasado, por las paredes o así, pero él estaba ahí y pues solamente hizo que lo vieran. Y entonces dice aquí que tomó la naturaleza de siervo, nació como un hombre, por obediencia fue a la muerte en la cruz y por eso Dios le dio el más excelente honor, Honor. nombre, y todos vamos a reconocer a Jesús como Salvador. Solamente que desafortunadamente para muchos va a ser demasiado tarde. De que van a ver a Jesús regresar el día final y van a ser obligados a reconocerlo como Dios y Señor.
pero no lo habían aceptado en vida. Y Ujú. van a recibir su castigo. Ok, Efesios 1, 19 a 23. So, tenemos que regresar algunas páginas a 277. Efesios. Entonces, 19. en la primera columna, en la página 277, casi al fondo de la página. ¿Con esto? Del 19 al 23 o 19 nada más y 23. No, de 19 al 23. 19 al 23. Ajá. Y cuán grande es y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Cuando a Cristo le hizo sentar a su derecha en el cielo, poniendo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, no, tanto en el mundo como en el, no, Y poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señoría. Y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en sí, el así lo venidero. ven. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo. Y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Ok. So, aquí habla de la resurrección de Jesús. Y pues está hablando de la fuerza y potencia de Dios. Y cuando ascendió a los cielos, ¿a qué lugar lo tomó? Que hizo sentar a su, A la derecha ajá, o sea, del su Padre. derecha en el cielo. ¿Qué quiere Sí. decir que está a la derecha o a la diestra de Dios, como decimos en el credo? Pues Jesús es su Hijo único y verdadero. Ajá. Pues, el que se sentaba a la mano derecha o a la diestra del rey, pues estaba en un lugar de poder y autoridad. Ajá, de honor. Ajá, sí, de honor. Y pues entonces, Jesús está reinando. Él tiene todo poder y autoridad. Y dice, poniendo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Y por encima de todo lo que existe. Tanto en este mundo en el venidero. Nos sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y Cristo, y a Cristo mismo le dio la iglesia como cabeza de todo. So, aquí está hablando de algunas cosas. ¿Quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? Dios. Dios, y aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? Sí. Ujú. Ajá. ¿Puede algo pasar en este mundo sin que Dios lo permita? No. No. Y si Él lo permite, es por un propósito. Y pues, entonces Él está en control. Él reina con su poder.
Pero también dice que aquí que lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues, entonces ya también, pues no solamente controla todo el mundo, No. pero también The couch. controla a qué. Controla en plenitud todas las cosas. Ok, sí. Todo el mundo, todas las cosas. Ok, sí. Pero también habla de la iglesia. Reina sobre el iglesia. mundo con su poder, pero sobre la iglesia por gracia. Ujú. Ok. Pues algún día él va a obligar a todo el mundo a someterse a él. Pero tiene que obligar a la iglesia a someterse a él. ¿O lo hacemos por amor? Por amor, Por amor, ¿verdad? por voluntad propia. Ajá. Ok, so pues podemos ver dónde está Jesús a la diestra de Dios. La diestra de Dios. Ok. Padre. San Mateo 28, 19 y 20 en la página 49. Mm, mm, mm. 49. 49. 28. Ajá. Ay, ya, So, es mira, al final esta cosa. de San Mateo. Mira. Mm. Vayan pues las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok. So, ¿qué es lo que promete Jesús aquí? Enseñar a obedecer y les promete estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ok. ¿Está Jesús en todas partes? Sí, en todo lugar. Ajá. So, es como parte de su exaltación, que está en todas partes. No, también cuando en Efesios habló de que él está a la derecha del Padre reinando, es parte de su exaltación. So vamos a ver en Hechos 1 al 9 en la página 170. Mm. Hechos. Ujú. El Del 1 al 1 al 9. 9. Empieza. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho, enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es hasta el 9, ¿verdad? Ok, hasta el 9. Sí, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a establecer en este momento el reino de Israel?
Jesús les contestó, no les toca a ustedes saber que en qué día o qué ocasión hará el Padre las cosas, que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en esta región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado a una nube, lo envolvió y no lo volvieron a ver. Gracias. So, aquí al final de esta sección habla de qué. De que ellos preguntaban de como de cuándo iban a pasar las cosas o qué es lo que iba a hacer y todo Ok. eso. Y él decía que ellos él no tenían como que preguntar. Nos da a entender como que debemos de tener fe, Ok, paciencia. sí. aunque no, fe y aunque no miremos las cosas. Ujú. No lo miremos a él. Sí, y pues podemos ver al mero final de esta sección, habla de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Sí. Ellos estaban viendo a Jesús y fue llevado a una nube, dicen, Ujú. y lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y pues Jesús fue para estar con el Padre. ¿Dónde está? No sé. Pues decimos el cielo, pero ¿dónde está el cielo? Pues solamente Dios sabe. Entonces es parte de la exaltación de Jesús, que Jesús ascendió al cielo. Ujú. Que segunda de Pedro 3, 1 al 13, en la página 346. 346. Esta es, queridos hermanos, Sí. la segunda carta que les escribo. Espera. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que son de burla. Preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esta gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua y por medio del agua, también por medio del agua del diluvio, fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos
se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometido al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Ok, entonces está tratando de qué. Aquí. De tener paciencia. Ok, sí. Pero ¿de qué evento está hablando? ¿Es el final? ¿El Al día final que de los regresa días. Jesús? Ujú, de su regreso. Ajá. De su regreso, de la manera que se va a presentar para que va a destruir muchas cosas para que uno esté, pero que si estamos con él en fe, Él vendrá cuando menos lo esperemos. Ajá. Y pues vamos a ser rescatados, como rescatados. ajá, se va a destruir Ujú. el mundo para volver a crearlo. A crear otro. Que Dios va a limpiar el mundo del pecado. Sí. Y pues entonces, está hablando de la venida, de su segunda venida. So, es parte de su exaltación. Y vamos a ver la última sección aquí, Hebreos 4, 14 a 16. Del 14 al 16. Ajá, la página 620. Ujú. Ajá. Del 14 al 16, ¿verdad? Ajá. Ajá. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes y en la fe que profesamos. Pues nosotros somos sacerdotes. Sí. Pues, hasta el 16. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Ok. So, dice que Jesús es nuestro gran, ¿qué? Sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de los judíos entraba en el lugar santísimo del templo, no, una vez al año después de haber hecho un sacrificio, por sí mismo y por su pueblo. Pero Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, ha entrado en el santuario en el cielo, en la presencia de su Padre. Y pues, él está ante el Padre, orando por nosotros. Él está ante el Padre, mostrando su sacrificio por nosotros. Pues si Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, ¿necesitamos a alguien más que interceda por nosotros? No. No, No. Pues no tenemos que estar pidiendo a ningún santo ni a la Madre de Jesús o así. Pues sabemos que tenemos a Jesús quien está intercediendo por nosotros.
ante su Padre. Ok. Entonces vamos a ver algunas imágenes tratando con la humillación y exaltación de Jesús. Este es como parecido con lo que vimos, pero diferente. Pues podemos ver abajo, habla de su humillación y exaltación. Y trata desde el tiempo que Jesús nació, cuando el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre. Pues podemos ver que aquí se trata de la llegada de Jesús cuando nació en Belén. Aquí habla de su obra, de cómo vino para servirnos, nosotros siendo pecadores, merecedores de la muerte. Él vino a servirnos por medio de su muerte, resurrección, ascensión, y está presente con nosotros con el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que la humillación de Jesús, pues era desde el tiempo que nació, que tomó la forma de hombre, hasta el tiempo que resucitó. Cuando Jesús estaba en este mundo como un siervo. Y desde que resucitó, él está en su estado de exaltación. Aquí tenemos el día de hoy, pues es desde su resurrección hasta el día de hoy. Y esta es su Hasta el juicio apariencia final, al final del tiempo. El juicio final. Okay. ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. No, pastor. Ok, pues podemos ver que tenemos dos imágenes que ya conocemos aquí arriba. Ok. Este también habla de su humillación y exaltación. Y esto se basa en el credo apostólico, en el segundo artículo que habla acerca de Jesús. Y pues podemos ver que dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí habla de su concepción. Es cuando empezó su estado de humillación que Dios tomó la forma de un ser humano. Luego que nació nació como de la Virgen María, pues, pues quisiera el autor de este curso agregar un punto, que vivió como un sirviente, sin límite, pues, porque va de su nacimiento hasta que padeció. Okay. Entonces, sufrió bajo Poncio Pilato, pues brincó en el credo, brincamos de toda su vida, su ministerio. Fue crucificado, que murió y fue sepultado. Con su muerte, pues ya terminó su humillación, siendo sepultado. Y luego, dice, descendió a los infiernos. ¿Por qué descendió Jesús a los infiernos? Pues, sabes, algunos dirían para sufrir más. Pero podemos ver que Él sufrió todo para nuestros pecados en la cruz. Y pues
pues habla de eso, Pedro en una de sus cartas. Y pues dice que fue como de proclamar su victoria sobre el diablo. Entonces es el principio de su exaltación. Y pues luego dice, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. A lo mejor, pues el orden que pasó es que Jesús revivió, pues, pero no se presentó ante nadie. Entonces, antes de aparecer a alguien, pues descendió a los infiernos para proclamar su victoria. Y luego se hizo ver por las mujeres y los apóstoles. Y después de 40 días ascendió a los cielos. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y pues tenemos aquí arriba, pues pueden distinguir los símbolos aquí. Ups. Ok. Es una oveja y una cabra aquí. Sí. Ok. Ok, y esta es la última parte aquí que habla de su oficio. Tradicionalmente decimos que Jesús es un profeta, un sacerdote y un rey. Y aquí agrega la sabiduría de Dios. Ujú. Y pues va a haber algunos versículos aquí que podemos ver y pues para terminar. Y vemos que la Biblia habla de Jesús como un profeta. Y pues vamos a ver Juan 17:8 en la página 161. Okay. ¿Comienzo yo? Okay. Sí. Pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado, pero se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y he creído que tú me enviaste. Okay. Un profeta pronuncia su propio mensaje o el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Y el mensaje que Jesús pronunció era el mensaje de su Padre, ¿verdad? Sí. Pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Okay. San Marcos 14, 22 a 25. Aquí en la página 75. Ujú. Del 22 al 25. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan,
Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Y luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Ok. So aquí vemos que Jesús estableció un pacto. Aquí pues podemos ver un profeta y este es el símbolo de un pacto. Este se basa en el pacto que Dios hizo con Moisés, pero este es el nuevo pacto que hizo Jesús. Y pues vemos que tenemos el símbolo de Dios aquí arriba y de lo que Jesús había hecho por nosotros, por su vida de siervo, muerte y resurrección, y su nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y pues esos son los puntos importantes del pacto. So, como podemos decir que Moisés fue el profeta que Dios usó para establecer el primer pacto. Jesús es el profeta que Dios usó para establecer el nuevo pacto. Okay. Que Jesús es un sacerdote. Y pues podemos ver aquí los versículos y tenemos a San Juan 1, 29 a 36 en la página 134. So, aquí estamos pensando en cómo Jesús es un sacerdote. Sí. Y pues yo creo que el contexto aquí es que es cuando Juan el Bautista vio a Jesús. Vamos a leer solamente el versículo 29 y luego brincar al 35 y 36. Pues yo leo ahorita el versículo 29 donde dice Jesús el Cordero de Dios. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día siguiente dijo lo mismo, pues donde dice los primeros discípulos de Jesús. Dice, al día siguiente Juan estaba ahí otra vez con 12 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Pues, ¿de qué se usaban los corderos en el Antiguo Testamento? Los usaban como ofrendas, Ajá, los sacrificios, como ¿verdad? holocaustos. Sí. Ajá. So, Jesús, siendo un sacerdote, ofreció a sí mismo como sacrificio. Y pues podemos ver que eso es lo que trata en Hebreos 9, 11 a 14. Hebreos, página, ¿qué es, pastor? Aquí no. 324.
320. 324. Hebreos, Sí, es la segunda columna. ajá, en el versículo 9, capítulo 9. Que 11 a 14. Que ¿uno de ustedes gusta leer? Ajá. ¿Del 11 al 14? Sí. Ok. Lee, Jorge, si quieres. ¿Ya usted? Arriba. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obedecido para nosotros, Tenido. y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarnos y purificarnos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Que aquí habla de Jesús como un sacerdote que ofreció a sí mismo a Dios para nuestra salvación. Romanos 8:34, en la página 227. ¿Cuáles son los versículos, pastor? Capítulo 8, versículo 34. Ok. Versículo 34. Como está al final de la primera columna. Ajá. Nada más es el versículo 34. Sí, ajá. Ujú. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó, y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Dios Jesús. nuestro Señor. Jesús, ¿verdad? Así como un sacerdote que representa al pueblo ante Dios. Sí. Es lo que Jesús está haciendo por nosotros. Que Jesús es un rey. Juan 18, 33 a 38. No puse a las La página. páginas aquí. En Juan. Ahorita le digo, en la página 163
163. Ujú. ah, San Juan 18, versículos 33 a 38. Pilato volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilatos, así que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todo lo que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Okay. So, podemos ver que Jesús acepta ser rey, aunque no es un rey de este mundo. Y Efesios 1, 20 a 21, 22. En la página 237. 237 No, 77, o 277. 277. 15. Y pues habíamos leído estos antes, pero los vamos a volver a leer. Pues yo leo estos versículos en la página 277, a pie de la primera columna. Y dice, cuando resucitó a Cristo, lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio, señoría, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Y pues habíamos hablado un poco de esto, pero podemos ver que Jesús tiene su reino de poder, en que Él reina sobre todo con su poder, obligando a todos No se me a deja. obedecer. Tiene su reino de gracia, en que reina sobre la iglesia. Y vamos a ver Colosenses 1, 15 a 20. Es algunos libros más adelante. En la página de 292. 292. 292. Colosenses 1, 15 a 20. 292.
Oh, pues sí, capítulo 1, sí, yo estoy viendo el capítulo 3. Capítulo 1, pues disculpa, de 15 a 20, pues sí, la página 290. Ujú. Ajá. Que la paz con Dios por medio de la muerte de Cristo. Ujú. Capítulo 15 al 20, ¿verdad? Ajá. Ujú. ¿Quiere que lea? Sí, aquí está bien. Oh, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ok. So aquí habla de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, su reino de gracia. Pues luego está hablando del cielo, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó. Pues que Cristo reinando en el cielo, para toda la eternidad, pues ese es su reino de gloria. So, hablamos que Cristo tiene un reino de poder en que controla las cosas de acuerdo con su voluntad aquí en el mundo. Su Sí. reino de gracia sobre la iglesia, en que los de la iglesia se someten a él, y su reino de gloria. Y pues hay un versículo más, 1 de Corintios 1:24, en la página 238, que Jesús es la sabiduría de Dios. Es, Okay. So 1:24 en la página 238. Comienza el 37, ¿no? no comienza en la 37, en donde dice yo, Pablo. Ok, pero es solamente el versículo 24. Ajá, Oh, el 24 de la página 238. Ok. Ajá. Si quiere leerlo, por favor. Dice, pero lo lee, solo lee. pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Okay. So, Jesús es conocido como la sabiduría de Dios. Y pues, Poder y la ¿alguna, sabiduría. ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos estudiado? No, pastor, todo está muy bien. Ok. So ya llegamos al final de
la clase. Y pues podemos terminar con una oración. ¿Hay alguna necesidad en especial you know, por la cual debemos orar? Sí, pastor, por nuestro matrimonio. Sí. Pues, Porque este encierro de repente nos pone de malas. ajá, Algunos, pues. ajá, sí. Y Y por pues yo todo, sé que ya, cuando uno siempre está juntos, pues puede ser que haya tensiones y así, ya para todos los matrimonios. Ok. Sí, pues vamos a orar por toda esta situación. y por toda la gente enferma, que se encuentra Ajá. enferma y las que pues están en los hospitales y los Ajá. que han sanado, pues dale gracias a Dios. Sí. Y por los que están atendiendo a los enfermos, por Sí, los sobre que todo. están en puestos de autoridad para que tengan la sabiduría de tomar los pasos adecuados. Ok. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar y aprender más acerca de tu Hijo Jesús. Te presentamos ante ti nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Pues oramos por todos, pues por los matrimonios, por las familias, pues sabemos que hay mucha tensión ahorita, y pues que todos están encerrados, pues te pedimos, Señor, que des a todos entendimiento y paciencia y que ayudes a todos a poder aprovechar bien el tiempo que tienen y puede usar este tiempo para poder fortalecer los lazos familiares y de matrimonio. Pues pedimos por todos los enfermos y todos los que están atendiendo a los enfermos, pues por todos los que están en puestos de autoridad, pues te pedimos que atiendas sus necesidades y que les des la sabiduría y la habilidad de poder hacer lo que necesitan hacer. Pedimos por nuestra iglesia y pedimos que uses este tiempo y los medios que nos has dado para poder alcanzar a más personas. Y pues pedimos que pronto, Señor, permita que podamos volver a reunirnos. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que pues sí, pues era un estudio largo, pero espero que provechoso y pues luego lo voy a subir a Facebook a ver si se sube todo y pues y para que si alguien más quiere ver el estudio. ¿Alguna pregunta o comentario? No, pastor, no hubo ningún inconveniente en que estuviéramos un ratito más. Ok. Estuvo bien. Gracias, Ajá. pastor. De nada. Entonces nos estaremos viendo y pues Sí, que pasen buenas noches y que gracias. buenas noches. Ana, no sé si está ahí, pero si estaba ahí, fue un gusto que nos acompañó. Ay, pues pasar buenas noches. Saludos, Ana, Buenas si noches. estás ahí, a quien esté ahí, saludos. Que Dios los bendiga. Ok. Buenas Pues, noches para todos y gracias. buenas noches. Que estoy terminando la reunión.